La predicación tiene por título Extremos o Equilibrio, así como entre signos de interrogación. Busque por favor Proverbios capítulo 4 verso 26 ahí en la Biblia. 26 y 27 son los pasajes que vamos a leer. Dios tiene para nosotros un mensaje muy interesante. Proverbios capítulo 4 verso 26. ¿Está listo para que leamos la palabra? Bueno, vamos a leer lo que Dios tiene para nosotros. Dice la Escritura: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día de reunión. Te doy gracias por cada persona que ha venido hoy a la iglesia, Señor. Bendícelos. Que hoy tengamos el descanso, Señor, que necesita nuestro corazón. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, Señor. Si alguno viene, Padre, con situaciones muy difíciles, Dios, que esté enfrentando, Padre, te pido, Dios, que tu palabra sea esa medicina, ese ungüento, Señor, a su corazón, a su alma, Señor. De tal forma, Padre, que seamos bendecidos, restaurados, que se quite todo temor y toda angustia, Señor. Danos tu descanso, la paz que solamente da tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, extremos o equilibrio. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Dice este pasaje: examina la senda de tus pies, si todos tus caminos sean rectos. Examina, medita cómo es tu diario vivir, cómo es tu caminar cristiano, cómo es tu caminar, tu paso por esta tierra. Medítalo, es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No te equivoques, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hasta hace un tiempo, algunos años, 2, 3 generaciones atrás, cuando menos en nuestro país, muchos niños que eran zurdos eran forzados a escribir con la mano derecha, porque aunque le parezca raro esto que va a escuchar, la izquierda se consideraba, bueno, así como se le dice inclusive en la palabra de Dios, la siniestra, ¿sí? Se concluía que aquellos que preferían usar la mano izquierda para escribir, para dibujar, bueno, pues que son zurdos, pues tenían una línea de iniquidad. ¿Usted sabe lo que es iniquidad? Es pecado, ¿verdad? Maldad y una predisposición al mal. Son ideas, creencias, ¿verdad? Que la gente, bueno, tenía. Hoy se han ido disipando esas situaciones, ¿verdad? En la antigüedad, esta mano, la izquierda, simbolizaba o simboliza también el camino errado, simboliza una tendencia al mal, simboliza la mano izquierda una inclinación hacia lo perverso, ¿sí? Pero fíjese, si bien el desviarse a la izquierda es una clara metáfora de apartarse del bien, no te desvíes a la izquierda, ¿sí? Nos habla metafóricamente que no te apartes del buen camino, no te apartes del bien. Bueno, también existe un peligro igualmente grave si nos desviamos a la derecha, ¿sí? Cuando nosotros, hermano, miramos la naturaleza, podemos ver nosotros la grandeza de Dios en la creación. ¿No le ha pasado de repente que, bueno, hoy está más al alcance de muchos el poder mirar documentales? ¿Cómo hay personas que se toman ese tiempo para hacer esos documentales que nos hablan acerca de la naturaleza, de los insectos? Vemos cómo viven los insectos, cómo se alimentan, cómo se defienden, y bueno, nos maravillamos de
de adentrarnos en mundos desconocidos para nosotros, ¿verdad? Vemos los seres humanos, pues es una maravilla de Dios. Lo vemos en la creación, la grandeza de nuestro Señor, ¿sí? La inmensidad de todo lo creado, desde lo más grande hasta lo microscópico, es impresionante. Pero todavía más impresionante es ver el extraordinario equilibrio que tiene el universo, pues Dios es quien lo sustenta, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, mire, la Tierra está ubicada a una distancia perfecta del Sol, ni tan cerca para no asarnos, no quemarnos, ¿sí? Ni tan lejos como para congelarnos. Estamos en un punto de equilibrio perfecto para que se den las condiciones de vida, no así en otros planetas, cuando menos eso es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Maussan piensa diferente, pero se dan ese equilibrio y esas condiciones para que prospere la creación de Dios, ¿sí? Todas las cosas creadas son dependientes unas de otras. Por eso cuando una especie de animal o inclusive aún de insectos desaparecen, provocan desequilibrios en el ecosistema, ¿sí? Y por eso proliferan muchas plagas en los llanos aquí en Ciudad Guzmán, ¿sí? Cuando una persona se encontraba una víbora, una serpiente, pues había que matarla, aunque no te fuera a hacer nada, ¿sí? Y entonces, bueno, pues se han menguado y entonces proliferan otro tipo de roedores, ¿verdad? Que pues no hay ese equilibrio. Esa es la introducción que estoy dando hoy, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo, él se esforzó en enseñar este equilibrio en la Biblia, todas las doctrinas de la Biblia, todas las verdades de Dios, un equilibrio perfecto, ¿sí? Para que nosotros recibamos el alimento espiritual, pero de manera balanceada, que eso nos lleva a una madurez espiritual, a un crecimiento, a un desarrollo, ¿sí? Hay un equilibrio. Dice la palabra que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, ¿sí? También en otra parte Pablo pues recrimina o reprocha a sus oyentes diciéndoles, pues son niños, ¿sí? Seguro él, adelantando la reacción que tenían, pues era una carta, les dice, ¿y cómo no son niños si se andan peleando entre ustedes? Como los niños cuando se pelean, ¿verdad? Por alguna cosa se pelean y luego al rato ya andan juntos. Y él decía a la congregación o a los cristianos de aquel tiempo, pues oigo que entre ustedes hay divisiones, hay pleitos. Dice, eso es una señal de inmadurez. Les quiero enseñar más cosas de la palabra y no se puede. Tengo que volver a los rudimentos. Se les tiene que dar leche y no carne, porque no son capaces, ¿sí? Porque no la digieren, no la entienden. Pero él siempre se esforzaba por enseñar todas las doctrinas de la palabra de Dios, un alimento balanceado. ¿Qué pasa cuando en una iglesia solo se habla de demonios? ¿Sí? Bueno, hay que hablar de eso también, ¿verdad? Hay que enseñar, pero no nada más vamos a estar hablando de eso, ¿sí? Dice la Biblia que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Él está ahí, es real. Él solo busca matar, destruir, robar, ¿sí? Bueno, pero si solamente se habla del diablo y del diablo, pues entonces la gente en la congregación ve demonio en todas partes, ¿sí? Si está haciendo frío, el demonio de frío. Si está haciendo calor, el demonio de calor. Reprende el demonio de calor, ¿sí? En una iglesia en Tuxpan me contaba un hermano que pues estaba el pastor, el predicador enseñando, ¿verdad? Y esforzándose por hablar la palabra de Dios, pero por ahí atrás, ¿verdad? Se paseaba una rata de buen tamaño y pasaba para un lado, pues él no la veía, pero la congregación sí, ¿verdad? Y toda la congregación estaba
como viendo un partido de tenis, ¿verdad? Así. Y luego empezaron, ¿verdad? Pues a decir, a hacerle señas y ya cuando él dice que, y cuando él voltea, ve, te reprendo espíritu de rata, ¿verdad? Y toda la congregación reprendiendo el espíritu de rata. Parece como un vacile, ¿no? Una vacilada, pero pues si no se le da al pueblo de Dios el alimento balanceado de la palabra, si solamente se enseñan algunos aspectos, pues no hay un equilibrio. Hechos 20, verso 27, dice la palabra de Dios, decía Pablo, porque no he rehuido, decía, no he rehuido anunciaros todo el consejo ¿de quién? De Dios. Él anunciaba todo su consejo. Los seres humanos, bueno, básicamente todos los seres humanos, varones como mujeres, ¿sí?, adultos, al igual que los jóvenes, tendemos a ser una raza inconforme, insatisfecha. ¿Por qué lo digo? ¿Sí? Tenemos una tendencia a alterar lo natural, lo normal, lo sencillo. Siempre tendemos, ¿sí? Queremos a lo mejor mejorarlo, probablemente pensemos eso, ¿sí? Con una ilusión, hacer las cosas más atractivas, más amenas, más deseables, más excitantes. Y a veces, ¿sí?, no digo que siempre, pero eso es factor para que en las congregaciones la gente también pueda decir, bueno, ¿y cómo podemos hacer nuestros servicios más excitantes? ¿Cómo podemos hacer que estén mejor nuestros servicios? Y a veces en un afán, ¿sí?, de querer adornar un tiempo de estar con Dios, de aprender de su palabra o de adorarlo, le empezamos a poner, le empezamos a adornar con cosas que a veces, ¿verdad?, pues caemos en algún exceso, ¿sí? Hay personas pues atrevidas, temerarias, ¿sí?, que pues les gustan los deportes extremos, estremecedores, no se conforman con lo normal, siempre se está buscando más. El ser humano quiere sentir a Dios, cuando en la palabra se nos enseña que nuestra comunión con Dios es por fe, ¿sí?, no es por vista, no es por lo que vemos. Entonces ahí, ¿verdad?, las personas, bueno, quieren sentir. A veces se llega a decir la gente, hoy no sentí nada en la alabanza, hoy no está el Espíritu Santo, no sentí nada, no hay fuego en esa congregación porque no está ahí la presencia de Dios, ¿verdad?, o porque ahí están todos apachurrados, sí, exaltando. Bueno, debemos de entender que la alabanza es para Dios, no es para nosotros. Es una comunión basada en la fe. No tenemos por qué sentir nada. Si sientes algo, qué bueno, pero no debemos de sentir, ¿sí? No es para que nosotros podamos sentir, es por fe. Por eso debemos nosotros de ofrecer siempre a Dios un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestro glorificar a Dios no tiene que depender si nosotros andamos de buen ánimo, si nos han salido las cosas bien en el día, para que entonces poder adorarlo. O venimos todos apachurrados porque pues bueno, hasta nuestro equipo de fútbol perdió, ya colmo todo, ¿verdad? Y entonces pues ¿cómo adoramos al Señor? No, ¿verdad? No, pero tenemos esa tendencia, los seres humanos somos así, somos sentimentales, somos personas que tenemos sí, sentimientos ahí a flor de piel, ¿sí? Pues a veces somos hasta pues así, cualquier situación, ¿verdad? Cuando yo voy con el barbero, ¿verdad?, pero a que me corte el pelo, no la barba, y cuando le están cortando ahí, como que hasta siente uno escalofríos, ¿verdad? Somos así, ¿sí? Pero debemos nosotros de tener un equilibrio. El enemigo de Dios y enemigo de nosotros, cuando no puede empujarnos mucho en una dirección, entonces nos jala,
en la dirección opuesta, tan lejos como puede, y eso le funciona. Te quiere empujar hacia el pecado y ve que no puede, entonces deja de empujar y te jala. ¿Sí? Dos de los extremos más frecuentes han sido el legalismo, ¿sí? Un orgullo espiritual al estilo puro de los fariseos, por un lado, y por el otro lado, el otro extremo, la gracia o la hipergracia, como se le conoce hoy también en día, ¿sí? Es decir, el abandono de todas las restricciones, de todo freno. Salomón advierte en este pasaje de Proverbios que leíamos al principio, que no pequemos, que nuestro pie no se desvíe a la izquierda, es decir, por defecto, al pecado, ¿sí? Pero tampoco a la derecha, es decir, un exceso, ni por exceso, ni por defecto ni por exceso, ¿sí? Por ejemplo, para poderlo entender, muchos de nosotros nos esforzamos por ser honestos en nuestro diario vivir, por ser íntegros, ¿no? ¿Qué haría usted si de repente va a comprar algo, cualquier cosa, va a comprar zapatos, no sé, lo que sea, y se da cuenta de que le dan cambio de más? Le dan 150 pesos de más. ¿Qué haría usted? Dice, ay, gloria a Dios, el Señor me bendijo, ¿sí? Voy a apartar mi diezmo de ahí. ¿Qué haríamos? Pues bueno, decimos, no, pues lo tenemos que, como buen cristiano tenemos que ser honestos. Bueno, la honestidad no es exclusiva del cristianismo, ¿verdad? Mucha gente honesta, ¿sí? Pero eso pues nos empuja más a nosotros a hacerlo, ¿sí? Entonces entendemos, nos esforzamos, a pesar de que estés pasando por una necesidad, de que te caería muy bien, el ejemplo pues que estamos poniendo, te caería muy bien ese dinero, tú dices, no, pues no debe de ser así, ¿sí? Tratamos de hacer las cosas correctas, hacemos lo posible por vivir fuera de las tentaciones, de los vicios, de los excesos, es decir, nos alejamos de la izquierda o de la siniestra o del defecto, como usted le quiera decir. Eso es muy importante, pero muchas veces en ese afán de alejarnos de la izquierda, de la siniestra, de nuestros defectos, de nuestra tendencia, de nuestra concupiscencia, ¿sí? Movemos demasiado el péndulo, por decirlo de alguna forma, nos pasamos a la extrema derecha, nos vamos hacia otro punto, ¿sí? Volviéndonos, bueno, pues perfeccionistas, esa palabra puede parecer virtuosa, ¿verdad?, en una persona, pero ¿cuántos problemas hay en las familias por aquellos que se dicen, es que yo soy muy perfeccionista, ¿sí? Y todo lo quieres acomodar así, todo, y bueno, desde eso hasta más cosas que la gente se define como soy perfeccionista, aludiendo un poquito como algo virtuoso, como algo bueno, sin entender que quizás, y decimos aquí, solo quizás, puede ser también un defecto, ¿sí? Este pasaje nos enseña que el mal, el equivocarnos de nuestro caminar, dice, examina tus pies, que tus pies no se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Este pasaje nos enseña que en ambos lados, ¿sí?, está el mal, ¿sí? Y debemos mantener nuestro caminar en medio. De modo que así como no es bueno chismear, porque ese puede ser el defecto de muchos, no es bueno chismear porque ese es la siniestra, ese es el pecado, la izquierda. Bueno, tampoco lo es bueno el criticar frontalmente a los demás. Como yo no soy chismoso, como yo digo las cosas de frente, como yo no tengo pelos en la lengua, entonces pues hasta somos, ¿verdad?, maleducados, ¿sí?, con las personas, porque decimos las cosas de frente, y eso es una virtud, pero no tenemos que ofender, pero no tenemos que lastimar. Es decir, debemos también apelar a la prudencia para saber decir las cosas. Entonces fíjate cómo fácilmente nos podemos ir al otro extremo. Otro ejemplo
No es sabio llevar una vida desorganizada, pues es el defecto, la izquierda, la siniestra, ¿sí? Tampoco, bueno, pues queremos o podemos nosotros irnos a la derecha, a la extrema derecha, queriendo controlar todo y a todos, y que todos hagan lo que nosotros pensamos, que todos, ¿verdad?, se sometan a nuestros pensamientos. Debe de haber un equilibrio. ¿Extremo? ¿Sí? O equilibrio. Por ejemplo, fornicar es un pecado, lo sabemos. Es el defecto, es la falla, es el pecado, es la izquierda, es la siniestra de algunos, ¿sí? Pero también hay un mal en no entregarse el esposo, la esposa, ¿sí?, la persona a su cónyuge, negándose, ¿verdad?, es esa bendición que se tiene solamente en el matrimonio. Sí, sí, no quieres fornicar, se entiende, y hay personas que se van a otro extremo y a veces, ¿verdad?, pues no cumplen con eso que también está contemplado en la palabra de Dios. Dice la Escritura: no os neguéis el uno al otro. ¿Usted sabe a lo que se refiere cuando está hablando de eso? Levanten la mano los que saben a qué se está refiriendo. Hay algunos aquí chavitos que ya después les decimos. Sí. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento, que los dos estén de acuerdo. No nada más por un lado de que, ay, no voy, no, porque me duele la cabeza. ¿Sí? No, de mutuo consentimiento. Debe de haber comunicación. ¿Sí? Debe haber una comunicación. Dice: de mutuo consentimiento, y para dedicarte sosegadamente a la oración, a tener una comunión con Dios. Está bien que de mutuo consentimiento no se dé esa bendición en Cristo en el matrimonio, pero por corto tiempo y solamente para tener una mejor comunión con el Señor. Esos son los extremos, ¿sí? La gente cree que a veces no falla en eso, y eso también está contemplado en la palabra, ¿sí? Entonces, por eso dice la Escritura que hoy estudiamos: mira tus pies, mira por dónde caminas. Quizás a lo mejor revisas nada más todo lo de la izquierda y dices: no, pues estoy bien, yo ya no hago esto, ya no digo malas palabras, no fumo, ya, y te revisas todo y dices: pues estoy bien. Pero también dice la Escritura: mira, sí, que tu pie no se desvíe a la derecha. Sí. Debemos nosotros de tener mucho cuidado, ¿sí?, en no hacernos, ¿verdad?, religiosos como lo hacían los fariseos, ¿sí?, un orgullo espiritual. Mire, Deuteronomio capítulo 5, verso 32. Deuteronomio 5, versículo 32. Lo voy a leer. Dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Sí? Los proponentes más conocidos del legalismo, los que encabezan esa lista, pues eran los fariseos. Ahí los encontramos en la palabra de Dios. ¿Sí? La religión o la secta de los fariseos, como la vemos descrita ahí en las Escrituras. Mucha gente piensa que el legalismo de los fariseos tenía que ver solamente con su tradición, pero era todavía mucho más allá de eso, ¿sí? La religión de este tipo, o los corazones de este tipo, así con tendencias fariseas, puede asumir una gran variedad de formas. Jesús lo llamaba la levadura de los fariseos, ¿se acuerda? Sí, porque un poco de esa levadura leuda toda la masa, un poco de contaminante contamina todo. Y es un buen ejemplo eso de la levadura.
un pellizco de 3 dedos, ¿verdad? De masa agria, de masa ya leudada, masa ya echada a perder, pues pudiéramos decir así. Sí, un pellizco de 3 dedos, lo introduces en masa nueva, fresca, y lo amasas, lo agitas y después lo dejas reposar. Pues al rato las bacterias que introduciste ahí, pues empieza a tomar toda la masa y la leuda, la esponja la hace crecer. ¿Sí? Siempre pues decimos, para los efectos de la repostería de hacer pan, pues eso es bueno. Pero en el simbolismo del pecado, pues ahí viene el ejemplo, un poquito echa a perder lo demás. Entonces debemos de cuidarnos de la levadura de los fariseos, del legalismo, de la religiosidad, de irnos hacia un extremo, ¿sí? Uno de los elementos más obvios de la religión de los fariseos era ese conservadurismo, o dicho de otra forma, el amor a los caminos antiguos, una resistencia contra todo lo nuevo, ¿sí? Hoy pasa lo mismo. Mucha gente tiene como distintivo de su legalismo, que se tiene ese extremo del legalismo, este amor también por los caminos antiguos. Pareciera que todavía hay personas que en su mente no han pasado de la década de los 60, de los 90 inclusive, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Hace, no sé, 15 días me decía una persona al terminar una enseñanza que pues me hablaba sobre por qué no las personas se ponen de pie y traen sus diezmos al frente, al canastillo, y pues le enseñaba lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Una traducción habla de la Reina Valera que casi todos usamos en Malaquías 3:10 dice, traigan los diezmos a la alfolía, hay alimento en mi casa. Pero si usted revisa las demás versiones, que usted tenga oportunidad de hacerlo, va a encontrarse con que dice, traigan los diezmos a mi casa, dice el pasaje, y así hay alimento en mi casa. Entonces no es tanto lo que se está refiriendo al cesto, al canasto, en ponerlos, sino a que pues la gente pueda llevar a cabo ese mandamiento del Señor, ¿sí? Pero lo importante de esto es que esta persona decía, ¿sí? Este extremo en su concepción decía, están ustedes pecando, ¿sí? Están en pecado porque la gente no se levanta a ponerlo. Cuando yo saqué la Biblia, saco este aparato y le digo, y estaba tratando de explicar, me dice, eso también, ¿qué? Dice, eso es del diablo. Yo ya le iba a brincar, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? Me dice, ese aparato, ¿cómo que la Biblia ahí? Dice, eso no es de Dios, que usted traiga la Biblia ahí, que la gente traiga la Biblia en sus celulares. Bueno, fíjese cómo la gente se va a un extremo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso? El primer libro que se imprimió, ¿sabe usted cuál fue? La Biblia. ¿Sí? Y sabe que también se decía lo mismo de los libros impresos. ¿Sí? Había una oposición ahí. Vemos esos extremos, ¿sí? Que rayan en lo ridículo. Sí. Desde las Escrituras es muy claro que Jesús se identificó deliberadamente con los pobres y con los pecadores. Su persona, su mensaje era sumamente relevante para la gente de su tiempo, la gente común de la calle de su tiempo. Él incluso escogió la muerte de un criminal común colgado entre 2 ladrones en una cruz de madera, ¿sí? Él eso. Murió de esa forma. Los fariseos le criticaron duramente por su negligencia de no reforzar las reglas de conducta.
religiosa entre sus seguidores. A ellos, a los fariseos, les parecía que Jesús no era lo sumamente o lo debido estricto o no lo suficiente santo en su apariencia externa. ¿Sí? Él no se vestía de la manera correcta, lo criticaban de eso. No hablaba de la manera correcta. ¿Sí? Sus discípulos pues los acusaban de ser peores. Bueno, decían, o alguien dijo, ¿puede alguna cosa buena salir de Nazaret? ¿Sí? Jesús era un amigo de la gente común. Pasó la mayor parte de su tiempo con ellos, compartiendo sus alegrías, sus tristezas. ¿Sí? Mateo 11:18 dice la palabra de Dios en referencia a esto que estamos hablando. Mateo 11, verso 18 dice la escritura: vino Juan el Bautista, ¿sí?, que no comió ni bebió. Y dijeron, ¿qué dijeron? Tiene demonio. ¿Sí? ¿Usted se acuerda cómo describe la Biblia las vestiduras de Juan el Bautista? Él vestía con pieles de animales, ¿sí? Y su dieta, ¿de qué era la dieta? ¿Se acuerda? De miel silvestre y de langostas, pero de estos grillos, vamos a decir así. No cree que langosta, dice, ay, pues, se daba la buena vida. No, ¿verdad? Él vivía como un ermitaño, así como una persona fuera de sus cabales, así lo podían ver algunos, ¿sí? Y decían, tiene demonio, porque lo veían así, vestido de pieles de animales. Vino el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. ¿Por qué dice el Hijo del Hombre? Porque así lo veían. ¿Se acuerda cómo le decían? Es el hijo del carpintero. O sea, querían como menospreciarlo también con eso, ¿no? Dice, vino el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo. O sea, no era como Juan el Bautista, era una persona más normal. Sin embargo, ellos dijeron, he aquí un comelón y bebedor, un amigo de publicanos y pecadores. ¿Sí? Dice la frase última, pero la sabiduría es justificada. ¿Por qué es justificada? Por sus obras, la sabiduría. El cristiano se reconoce por sus obras, por su conducta. Vemos aquí los dos extremos. Juan el Bautista no les dio gusto a nadie, Jesús tampoco, pero lo crucificaron. Dos extremos ahí, que se iban las personas. Pero la sabiduría es justificada por sus obras, tanto en lo que predicaba Juan como en la enseñanza de Jesús. Fueron los religiosos quienes le perseguían más a Jesús y a sus discípulos y quien finalmente le crucificaron. ¿Sí? Para muchos cristianos todavía es una parte muy importante mantener las apariencias. La gente se fija mucho en eso, ¿sí? En la ropa de las mujeres, en el corte de pelo de las mujeres, en el del, pues si ello depende si es cristiano o no, un extremo ahí, ¿sí? Segunda de Corintios 5:11, voy a leerle. Segunda de Corintios 5 del 11 en adelante, voy a leer, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Sí? A las personas las podemos convencer, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas. Ya no tenemos que dejarnos llevar por las apariencias. Dios sabe quiénes somos. Tenemos una libertad en Cristo. Este puede ser otro extremo, ¿sí? Esta gracia. Tenemos esta libertad en Cristo. Este liberalismo es a menudo una reacción contra el legalismo, ¿sí? Contra el abuso de poder, más cuando predominaba en la época de los 60s, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el 68, si no me fallan las fechas, cuando fue la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. Y siempre se ha visto, y más en ese país, a los soldados como héroes, pero en ese tiempo no. En ese tiempo, cuando empezaban a llegar, ¿verdad?, que terminaban su servicio allá, después de 3 años, iban los denominados hippies a gritarles al aeropuerto cuando bajaban, ¿sí? Y los que estaban en esa corriente y tenían familiares que venían, les avergonzaban de tener un familiar que lo habían mandado a la guerra. Se empezaron a rebelar, ¿sí? Ellos querían la paz, decían que la guerra no era la solución y probablemente podían tener razón en algunas cosas, pero se fueron al otro extremo, ¿sí? Ya no se bañaban, se dejaban crecer el pelo, se empezaron a drogar. La promiscuidad fue pues grande esa época en Estados Unidos, ¿sí? ¿Se acuerda de ese amor y paz? Y a veces eso sucede dentro de las iglesias. Por alejarnos del legalismo, por no ser legalistas, nos hacemos entonces libertinos, ¿sí? Podemos decir que el legalismo significa juicio. Un legalista hace juicio sin misericordia en su corazón. Te dice a ti, tú estás mal porque traes tu Biblia en tu teléfono, ¿sí? Tú estás mal. Hace un juicio sin misericordia, mientras que la hipergracia o la gracia o la libertad o el libertinaje, la libertad mal entendida, significa una misericordia sin juicio, ¿sí? Sin un freno, sin entender que Dios nos mira, ¿sí? La hipergracia, las libertades cristianas al extremo, es un énfasis exagerado de todas las cosas positivas. La gracia, el gozo, las bendiciones, una libertad total. Estas enseñanzas hacen en este otro extremo, ¿sí?, a la derecha, a la extrema derecha, que los cristianos abandonen todas las restricciones. La enseñanza de la Biblia, del arrepentimiento, de tomar la cruz, de santidad, etcétera, etcétera, todo eso es abandonado o diluido. Y en su lugar se enfatiza o se sobreenfatiza sobre las experiencias espirituales, las manifestaciones del Espíritu Santo, la libertad total en Cristo, la santidad interior, la sanidad interior, perdón, etcétera, etcétera, ¿sí? Y vemos nosotros cómo, ¿verdad?, pues se van cometiendo esos excesos. Algo así pues sucede en muchas iglesias. Se enfatiza la libertad, otro extremo, ¿sí? Las autoridades de las Escrituras, es para nosotros la palabra de Dios una autoridad de Dios, pues a veces ya no se tiene mucho que decir cuando se está en la hipergracia, ¿sí? Porque ahí ya no cuenta la Biblia, sino las experiencias son valoradas más que la autoridad de la Biblia. ¿Ha escuchado de esos grupos que se nombran así como la experiencia? Te invito a una experiencia. No sé si esa es la de una experiencia religiosa, ¿sí? Entonces, ahí se dejan llevar por lo que experimentan, obvio, pero aunque contradiga la palabra de Dios, ¿sí? Y se pueden valer de lo que sea, hipnosis, regresiones, ¿sí?
te hacen que vuelvas a cuando eras bebé y no importa lo que la autoridad que es para nosotros la palabra de Dios diga, ¿sí? Lo que cuente la experiencia y cómo tú te sientas y el toque que tú experimentes del Espíritu Santo, ¿sí? No importa que contradiga lo que dice la Biblia. Si esa enseñanza de la libertad en Cristo, de la gracia, si fuera balanceada con un énfasis en el arrepentimiento profundo, o sea, tomar la cruz, la santidad verdadera, la autoridad bíblica, etcétera, etcétera, entonces las cosas no llegarían a esos extremos tan peligrosos como vemos hoy en día, ¿sí? Donde hay un vacío de autoridad, siempre el enemigo va a querer tomarla. Eso es a lo que se le conoce también ahí en la Biblia como Jezabel. ¿Ha oído cuando las personas dicen un espíritu de Jezabel? ¿Sí? Bueno, durante el reino del rey Acab en Israel, esta reina bruja Jezabel se aprovechó de la debilidad de Acab en cuanto al liderazgo y a la espiritualidad, ¿sí? Entonces las doctrinas de demonios llegaron a dominar, de tal forma que se hizo una adoración abierta a Baal, ¿sí? Entonces Elías, fue levantado, ungido por Dios para oponerse y destruir el poder de Jezabel en la nación, ¿sí? Éxodo 32, no lo busque, nos habla de algo parecido cuando Moisés fue llamado por Dios a la cumbre del monte Sinaí. El diablo se aprovechó de ese vacío de autoridad cuando Moisés subió, ¿sí? Y los líderes débiles se quedaron, Aarón y los demás fueron fácilmente engañados a guiar al pueblo a la idolatría. Cuando Moisés baja y los increpa, dice, pues el pueblo, ¿verdad? Agarramos los aretes, los zarcillos, los echamos al fuego y salió ese becerro. ¿Usted cree que salió ese becerro así nomás? Les decía. La falta de autoridad, ¿sí? Cuando está ausente la falta de autoridad, el pueblo de Dios es fácilmente engañado por el diablo. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Dios ha puesto autoridades civiles, ¿sí? Vamos a decirle en su iglesia, ¿sí? Los pastores, dice la palabra, están puestos como quien ha de dar cuenta de cada uno de ustedes, para que el pastor tenga un equilibrio, para que el pastor entienda que la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo, y Él cuida solamente al rebaño, le va a dar cuentas a Dios de cada una de las almas. Cada que digo eso, como que, digo, Señor, ¿sí? Pero hermanos, vemos nosotros que esto es, ¿verdad? Pues algo muy importante, cuidarnos, ¿sí? De no desviarnos ni a un lado ni a otro, sino tener un equilibrio espiritual, fundamentados en la palabra de Dios, ¿sí? Hoy en día, en un afán de traer gente a Cristo, de impactarlos, se cometen excesos y se sale uno del centro que es Cristo y se va uno a un equilibrio, ¿sí? Hacemos muchos esfuerzos, o se hacen las iglesias muchos esfuerzos para impactar al mundo, para decimos ganar a las personas para Cristo, pero es como una forma espiritual de decir que los queremos apantallar, que vengan a nuestras reuniones para ver cómo los apantallamos, para ver cómo los encandilamos, para ver cómo les movemos sus emociones, ¿sí? Y a veces nos podemos hacer manipuladores, porque sabemos de las necesidades que tiene la gente allá afuera, sabemos de cómo sufren, y más los que damos consejería, podemos caer fácilmente en la manipulación, ¿sí? De saber toda esa gente cómo sufre, ¿sí? Y los queremos apantallar, y a veces, ¿verdad?, hacer del pueblo de la casa de Dios, hacer espectáculos, ¿sí? Queremos quedar bien, queremos que la gente nos vea bien, y entonces vamos contra la palabra de Dios. Nuestra razón, nuestra persona, nuestro conocimiento, ¿sí?,
El ser humano que somos nos dice, hay que ganarnos, hay que todos piensen bien de nosotros. Pero la Biblia dice otra cosa. Mire, Juan 15:19, se lo voy a leer. Juan capítulo 15, verso 19. Jesús dijo, fue Jesús, ¿sí? Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque ustedes no son del mundo y yo les escogí del mundo, por eso el mundo, ¿qué? Les odia. El mundo, ¿qué sentimiento tiene contra los seguidores de Jesús? Nos odia. O sea, no las personas, el mundo, sus atractivos, ¿verdad? Nosotros queremos ganar esa condición. La gente lo que necesita es a Cristo, ¿sí? Que hoy en día la necesidad es popular, pero es difícil. Mira, Santiago 4:4 dice, ahora Santiago escribió, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, todo aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y a veces cometemos ese error, los pastores, los líderes. Nos entra alguna desesperación porque nuestras congregaciones crezcan, porque la gente venga, y empezamos a ver la forma de cómo podemos atraerlos, ¿sí? ¿Qué hacemos para que la gente venga? ¿Sí? Y ahí es el problema de que si nos apartamos de las Escrituras, pues nos podemos ir a un extremo. Entonces debemos de tener un equilibrio, debemos de buscar la forma de compartirles, de ser atrayentes, ¿sí? El olor a Cristo, hemos dicho en otras ocasiones, atrae, pero el atractivo, lo que a la gente le va a llamar la atención es tu vida diferente, tu vida cimentada en la palabra de Dios, ¿sí? Que no te olvides de predicar el evangelio. Hay tanta gente que necesita alrededor de nosotros. Hay una estadística que yo me acuerdo ahorita de ella, pero es una estadística vieja. Se decía que todas las familias, todas las personas en México conocíamos o tenemos un familiar adicto a las drogas o al alcoholismo. Todas las familias. Yo diría, piense usted en un amigo o en un familiar en drogadicción o en alcoholismo. Pues decimos, no, pues deme 5 minutos porque pues conozco amigos, son un montón. No, pues sí, sí nos acordamos de un ser querido cercano que está en esa situación. Dese cuenta del problema tan grande que eso significa. La cultura del narco, ¿sí? De las plazas, todo eso que es tan atrayente, ¿sí? ¿Y qué hacemos los cristianos? ¿Cómo predicamos? ¿Qué decimos? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Sí? Debemos ser relevantes para el mundo, pero debemos de predicar el evangelio original sin comprometer su mensaje, ¿sí? Si usamos métodos modernos, sea siempre y cuando no estés comprometiendo el mensaje de Jesucristo, ¿sí? El mensaje debe permanecer centrado en la cruz, tan convincente, tan radical en sus exigencias como lo fue en sus inicios con Jesús, ¿sí? Quiero terminar leyéndole Proverbios 11:1. Proverbios 11, verso 1. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Aquí está aludiendo a la balanza, a la báscula, podemos nosotros decir, ¿verdad? Y los comerciantes que usaban estos pesos falsos para fraudear en su comercio, para tener una ganancia indebida, dice la palabra, eso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal, eso le agrada al Señor. La balanza ha sido siempre la representación del equilibrio, ¿se acuerda? La justicia, la igualdad, son los logotipos de los bufetes de abogados, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya no iba a decir de abogados, pero no va a ser que aquí estén algunos y luego me manden un requerimiento, ¿sí? Este pasaje que leemos de Proverbios 11:1
nos dice que cuando el peso es falso se vuelve pecaminoso, ¿sí? Cuando se inclina hacia ese lado es pecaminoso. Hay muchas cosas que están fuera de equilibrio hoy en día en las personas. Puede ser inclusive que en el corazón de algunos de los que estén aquí, en lo que respecta a las verdades de las enseñanzas bíblicas. No tenemos el equilibrio que nos da la palabra, ¿sí? Y entonces, por tanto, también se han vuelto pecaminosas a los ojos de Dios. Si nos cuidamos de no robar, no matar, no todo lo que es a la izquierda, al defecto, a la siniestra. Pero ¿qué pasa con aquellas otras cosas que caminamos hacia el otro extremo también? ¿Sí? Quiero que hagamos una reflexión y le voy a pedir para esto, por favor, si se pone de pie. Vamos a tener un tiempo para orar respecto a esto que estamos hoy aprendiendo. Cierre sus ojos para no distraerse.